Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a esta reunión del COE Metropolitano. Entiendo que es el que hace las veces de secretario en esta sesión. Por favor. ACU 2021-1041 del 22 de julio del 2021 dice lo siguiente. De conformidad con el artículo 90, literal B del Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización, con el capítulo segundo del Comité Operativo de número 265 del 11 de septiembre del 2008 y sancionada el 14 de septiembre del 2008 y en concordancia con el numeral 4.5.1 del Manual del Comité de Operaciones de Emergencia publicado en la edición especial del recurso oficial número 318 del 3 de febrero del 2020, se convoca a la sesión número 98 en modalidad semipresencial a celebrarse en la sala de reuniones del ECU 911 el día viernes 23 de julio del 2021 a las 17 horas con el objetivo de tratar el siguiente orden del día. Primero, conocimiento de las resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional adoptadas en sesión permanente del lunes 19 de julio del 2021 y resolución al respecto. Los informes y resultados de la situación sanitaria en el Distrito Metropolitano de Quito a la fecha por parte de la Secretaría de Salud y recomendaciones frente a la confirmación del Ministerio de Salud Pública de la existencia de portadores de las variantes Delta del virus SARS-CoV-2. Punto número 3. Conocimiento y resolución de los informes sobre los operativos realizados en el Distrito Metropolitano de Quito respecto de la situación sanitaria por parte de la Secretaría de Seguridad. Hasta ahí el orden del día, señor alcalde. Muy bien. Entiendo que tengo que tomar en consideración el orden del día. Personalmente proceder a la lectura del primer punto. Muy bien, entonces vamos al primer punto del orden del día, por favor. Claro que sí. El primer punto es el conocimiento de las resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional adoptadas en sesión permanente del 11 de julio, del 19 de julio de 2021 y la resolución al respecto. Procedo a compartir, señor alcalde, la resolución mencionada. COE Nacional, lunes 19 de julio del 2021. El COE Nacional, en sesión permanente del lunes 19 de julio del 2021, la actividad de los miembros plenos resolvió lo siguiente. 1. Conocer el informe presentado por el Ministerio de Salud Pública que evidencia que dentro de los cercos epidemiológicos y las acciones de control preventivo implementado, se ha confirmado la existencia de pacientes portadores de variantes Delta del virus SARS-CoV-2 en las ciudades de Quito y Cuenca. Al respecto, se realizan los siguientes exhortos al COE cantonal y metropolitano de Cuenca y Quito, respectivamente. A. Disponer con la normativa correspondiente la reducción de aforos en locales de atención al público al 50% en lugares cerrados y al 75% en lugares abiertos. B. Disponer con la normativa correspondiente la reducción de aforos permitidos en el transporte público al 50%, así como el incremento de frecuencias para evitar aglomeraciones. 2. Abocar conocimiento de la solicitud presentada a la directiva de Barcelona Sporting Club con respecto a la solicitud de mantener presencialmente un aforo del 5% en el partido del día 20 de julio de 2021. Al respecto, nos acoge esta solicitud y se mantiene vigente la discusión de desarrollar eventos deportivos autorizados por el COE Nacional en Israel sin presencia de público. 3. Exhortar a los gobiernos autónomos descentralizados cantonales de las provincias que no se encuentran bajo el estado de excepción declarado mediante el decreto ejecutivo número 116 del 14 de julio de 2021. Primero, realizar los controles necesarios para evitar aglomeraciones y el buen uso del espacio público. 2. Controlar en playas los aforos, horarios de atención y control del consumo de bebidas alcohólicas. 3. Regular los aforos en el transporte público al 50%. 4. Regular el consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos. 5. Previo a permitir el desarrollo de actividades en bares, discotecas, karaoke, centros de tolerancia y afines, los gobiernos autónomos descentralizados deberán contar con el soporte del órgano de salud, desde el COE cantonal que oriente esta decisión con el establecimiento de aforos adecuados y medidas de bioseguridad. Hasta ahí, señor alcalde, el conocimiento de la resolución del COE nacional del 19. Bien. En el punto 1 se señala es conocimiento de este oficio, pero dice resolución. Obviamente no podemos resolver sin antes de escuchar los criterios que la Secretaría de Salud, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad
y luego las intervenciones que pudieran hacer cada uno de los órganos competentes. Los operativos ya hay una decisión posterior en función de las decisiones que tomemos. Señor secretario de Salud, entonces, le rogaría si usted hace la exposición con respecto a lo que el COE nacional nos ha recomendado. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes con todas y todos. En la semana 29 que estamos terminando, ha presentado algunas condiciones de variación en cuanto a la presencia del virus y la respuesta que tenemos como sistema de salud. Este cuadro primero resume la condición al día de ayer, que es el reporte último que tenemos, en donde cobramos confirmados que tenemos 160.553 casos, que da un incremento de 486 nuevos casos respecto del día anterior, es decir, del día 21. En la semana epidemiológica, que en términos de vigilancia se utiliza esta unidad de medida, solo para tener como un punto aclaratorio, la semana epidemiológica nos permite a nosotros disminuir el error de conteo o de registro de casos, ya que al utilizar un valor de días, podemos correr el riesgo de considerar valores que no están totalmente registrados. Por eso epidemiológicamente se usa la unidad de medida tiempo semana epidemiológica. Entonces, en la última semana epidemiológica, que estamos en la 29, hemos visto un incremento de 3 puntos en la ocupación hospital, incremento al 96%, bueno, pero en este sentido del 0.3% respecto de la semana epidemiológica 28. El incremento de casos que vemos en la imagen inferior, lo que nos demuestra a nosotros es justamente cómo la variación de casos hemos tenido algunos picos que en el momento tenemos en la semana 29 un pequeño incremento que casi duplica el valor con 200 casos nuevos respecto del día previamente. En la siguiente, por favor. En este resumen lo que estamos viendo son el incremento también de cómo se va desarrollando las tasas de letalidad y letalidad de contexto, que son variables también que nos permiten a nosotros medir la gravedad de la situación que se presenta en el tratamiento de la epidemia. Las personas fallecidas a la fecha son 2.913, con probables 348. Esto nos da una letalidad. Las 2.913 personas nos dan una letalidad de 1.8%, y si sumamos las probables, llegamos a una letalidad de contexto de 2.1%, con una tasa del 29.5% de las pruebas realizadas, que es lo que estamos hasta el momento. Con estas variables, lo que nosotros hacemos en la unidad de tiempo es determinar cuál es la velocidad de contagio, es decir, el número reproductivo efectivo de personas que al tener contacto con un portador de la enfermedad o sintomático o asintomático se contagie, es de 1.4 veces. Ese es el valor de RT que ha subido respecto de la última mayor diferencia. Tenemos 49% de casos de mujeres y 51% de hombres, que esto es más o menos lo que se ha comportado el virus a nivel internacional. Lo que sí notamos, y luego vamos a recalcar un poco más, es que el volumen de los pacientes que más se encuentran contagiados están entre los menores de 49 años. Esto luego vamos a ver qué implicaciones tiene con la vacunación y sobre todo con la respuesta que podemos dar a la variable Delta. La siguiente, por favor. En este caso, lo que nosotros estamos viendo es el comportamiento ya de la última semana, en la que vemos que se ha estabilizado la tasa de letalidad y la tasa de letalidad de contexto. La tasa de positividad subió del 29.3 que teníamos en la semana 28 a 29.6. También la velocidad de contagio subió de 1.2 a 1.4. Esto nos tiene que tener en alerta en el sentido de ver cuáles son los determinantes que están causando que esta velocidad y sobre todo la tasa de positividad estén aumentando. Entonces, a nivel mundial, como vemos en el cuadro del medio, el virus determinó un incremento importante en la variación, en la presencia de la variación en todos los casos que se han ido testeando. En el Ecuador, en la imagen de la derecha, vemos que al 12 de julio del 2021 se identifican los primeros 10 casos de la variable. Para el 14 de julio tenemos los primeros 5 fallecidos y para el 19 de julio ya tenemos 30 casos
con 2 fallecidos adicionales que suman 7, y los primeros 2 casos en la ciudad de Quito. Esto nosotros lo que vemos y tomando en consideración el comportamiento del virus en el país de origen, que fue India, y en cómo este se transmitió inmediatamente a los pocos meses en países como Inglaterra, Indonesia, Rusia y Sudáfrica, con distintas culturas y distintos procesos de tratamiento de la epidemia, el virus tuvo un similar comportamiento. Es decir, llega un momento en el que el virus comienza a exponerse y exponenciarse en la presencia de casos identificados. La siguiente, por favor. Cuando hacemos un análisis retrospectivo del inicio de la pandemia del 2020 y vemos cómo se está comportando en el 2021, ahí estamos viendo nosotros las que se llaman ahora estos elevaciones de la casuística en momentos temporales, la del 2020, la de inicios del 2021 y luego la última ola que vimos en la semana 14, 15, 16 del 2021, nosotros podemos ver en referencia a cuáles son los hitos que se han ido marcando en esos momentos. Y si notamos en el 2021, vamos a ver que el estado de excepción desde el 21 de abril al 20 de mayo marcó un importante descenso de los casos que teníamos ya en esa tercera ola hacia la semana 20, 21, 22. Es decir, esa es una imagen que nos hace pensar efectivamente cuáles son la efectividad de las medidas. Porque si vamos a la resolución 05 del 52 en el semáforo amarillo, vemos que no varió mucho. Si vamos a la resolución A030 de medidas transitorias, tampoco nos varió. Luego vino el estado de excepción del feriado de Navidad y fin de año, que no tuvo un impacto, más bien, como vemos inmediatamente, la última semana del año 2020 tuvimos un importante incremento. Entonces, este nos debe llevar a la reflexión de cuáles son las medidas que debemos tomar frente al avance de la pandemia, ya que las resoluciones de 31 y 32, que la 31 habla de no circulación y la 32 habla de aforo, hacemos una respuesta que hubiéramos esperado tener de descenso de los casos y de la curva reportada. La siguiente, por favor. Conforme avanza la pandemia y sobre todo conforme avanza la vacunación de los grupos vulnerables y también de la respuesta ciudadana a ir a la vacunación, lo que vimos en la semana 15 a la 27, que son alrededor de 100 días, al principio de la vacunación con la semana 15 teníamos un grupo altamente afectado, que representaba entre los 20 a 65 años, como vemos en la gráfica con celdas de color rojo. Conforme la vacunación ha ido avanzando, esos grupos han disminuido considerablemente y nos encontramos entonces con esta nueva situación. En el cuadro podemos observar en la columna de la izquierda los grupos etarios en las semanas del avance porcentual o peso porcentual de cada uno de estos grupos. Y cuando vemos el gráfico final, ahora vemos que la curva ha ascendido en las personas de 20 a 49 años, que vemos ahí en la gráfica de la derecha, y también en los 10 a 14 con incrementos muy importantes. Esto nos hace pensar que efectivamente el virus está cambiando a los huéspedes susceptibles, es decir, a los que aún no se terminan, ni se inician o se terminan de vacunar. Entonces, y además, de acuerdo a los estudios internacionales, es donde hemos encontrado las mutaciones a los virus. La siguiente, por favor. En la respuesta que tenemos ahora, el porcentaje de ocupación o utilización de cama, subimos al 90%, es decir, de 730 de las 809 camas disponibles. En cuanto al número de pacientes en espera, subimos también a 23. El porcentaje de ocupación de las unidades de cuidados intensivos es 96% y un pequeño descenso de los pacientes en espera de UCI del 71%. Solamente para considerar, al hablar del 96%, consideramos todas las camas de UCI, como dice ahí, UCI, unidad de cuidados intensivos, y la UCI-N es unidad de cuidados intensivos neonatal. Ese 4% que no se llega a ocupar, obviamente, son por pacientes pediátricos, que nos marca esa diferencia de por qué tenemos 96% de ocupación y tenemos 71 pacientes en espera. Es por esa consideración. El levantamiento de cadáveres entre el 2 al 17 de julio en esta semana subió un caso, es decir, la semana previa habíamos hecho un levantamiento de 2 y en la última semana subió a 3.
En la imagen del medio podemos ver más o menos la distribución de ocupación de hospitales para más o menos tener idea de cómo se distribuye también la oferta del servicio a nivel de la ciudad. Y en la imagen de la derecha lo que vemos es el exceso de mortalidad comparativa de lo que vamos de la pandemia con respecto a los años 2017 al 2018, y habíamos tenido una condición de descenso desde abril 20, más o menos desde abril, de 108% sobre los valores esperados o que se habían tenido en los años 17 y 19, bajamos a 88 en mayo, bajamos a 39 en junio, y tuvimos un pequeño incremento de lo que va de julio, 42.3, es decir, algo más de 1.5, 1.7 más bien, puntos porcentuales respecto al mes anterior. Entonces, esto es de mantenerse esa tendencia, vamos a ver que tenemos una curva que se está aumentando en la mortalidad, en este caso por causa de COVID. En las respuestas que estamos teniendo, nosotros seguimos tomando las muestras para testeo. Al momento tenemos 107.662 pruebas realizadas, 104.740 pruebas diagnósticas PCR y antígenos 2.322, con una atención realizada por parte del municipio con 139.473 pacientes que han recibido atención de tipo sanitario, con un 24.4% de positividad de las pruebas y de atenciones realizadas. En cuanto a la vacunación, seguimos implementando y tenemos la predisposición y el pedido del señor alcalde de que este sea un hito también para nosotros. Al momento hemos llegado a 327.062 personas vacunadas, de las cuales 255.198 han recibido la primera dosis y 101.864 personas tienen las dos dosis. Esto representa el 20% al momento de la atención de vacunas en el Distrito Metropolitano, sumándonos al valor que tiene el Ministerio de Salud Pública con 1.819.772 personas en el distrito ya vacunadas. 1.378.000 con la primera dosis y 441.000 con la segunda. Este tema también tenemos que tenerle presente para el tema de la transmisión de la variación Delta, y eso nos permite analizar con el cuadro de la derecha, donde vemos en azul las personas con primera dosis y en rojo las personas con segunda dosis. De acuerdo a los estudios internacionales, se ha determinado que las mutaciones se producen entre la primera y la segunda dosis. Por lo tanto, el tiempo que demoremos o que pospongamos la primera a la segunda dosis es el momento preciso donde el virus puede mutar. Lo más importante que nosotros, y de acuerdo a los últimos estudios publicados, casi todas, o si no todas las vacunas tienen una buena efectividad o muy alta efectividad frente a la variante Delta. Por lo tanto, frente a ella, lo que más importa ahorita es promover la vacunación. La siguiente. Este es un análisis de rigurosidad de políticas que la Universidad de Oxford realizó, en donde lo que se busca es justamente identificar cómo se están implementando las medidas y cómo se mantienen. La línea azul es la de nuestro país. Tenemos otros países comparativos como Colombia, Uruguay, en las cuales las medidas, como ven, están descendiendo en rigurosidad. Esto se refiere a que aumentamos el aforo, aumentamos la movilidad, aumentamos ciertas consideraciones que los teníamos como más rigurosos, y como vemos en el Ecuador también estamos en esa tendencia. Y si vemos el comportamiento de la pandemia en estos países, sabemos que están con curvas que no han podido descender. La siguiente. Otro análisis que estamos haciendo es efectivamente ahí tenemos el reporte de movilidad que con la plataforma Google se hace a nivel abierto en el Distrito Metropolitano de Quito, si es que logran ver, perdón, la imagen, pero por ejemplo, en esta línea que vemos que comenzó en el 1 de abril, vemos que va subiendo. Esta línea corresponde a la movilidad hacia sectores de comercio y recreación en la ciudad. El otro, vemos, por ejemplo, las líneas de transporte. Estas son lugares, las estaciones de transporte, que está acá arriba, y la de abajo, los lugares de trabajo. Son tendencias que van subiendo en el transcurso desde abril, y cuando hicimos como se implementó los fines de semana de restricción de movilidad, tenemos estos 4 puntos, donde vemos que efectivamente en ese momento hubo el descenso de la movilidad,
y como vimos en las imágenes anteriores, sí causó un fuerte impacto en la disminución siguiente de los posibles casos que puedan haberse presentado. Bueno, esto es algo que ya todos conocemos, la voy a pasar rápidamente. La vía de transmisión son los aerosoles, es decir, el estornudo, el hablar. Los aerosoles se mantienen en el aire hasta 3 horas, pueden recorrer hasta 8 metros, sobre todo en lugares cerrados. El 59% de la transmisión mundial de coronavirus se ha dado desde personas asintomáticas, es decir, personas que no tienen los síntomas, pero que pueden toser o estornudar, y de esa manera aerolizan el virus. Hablar durante 30 segundos sin mascarilla deja aerosoles suspendidos en el aire de manera importante. En los espacios cerrados con ambiente óptimo son el ambiente óptimo para generar la suspensión de aerosoles. El RO está estimado para contagios de aerosoles de 2 a 5. Esto significa que por cada persona infectada se contagian 2 a 5 por la exposición de un aerosol, es decir, de un estornudo o de una tos o de hablar 30 segundos sin mascarilla. Todas las vacunas son efectivas contra las variantes conocidas, eso se ha demostrado ya científicamente, y el uso adecuado de la doble mascarilla en espacios cerrados hasta ahora sigue siendo una de las mejores herramientas indispensables para alcanzar la inmunidad colectiva. Estos son argumentos internacionales que se están difundiendo. En resumen, la variable Delta que apareció en la India en el 2020 está ya presente en 104 países y va a convertirse en la variante dominante a nivel mundial. En la región de las Américas está presente, además de nuestro país, en Perú, Argentina, Brasil. Nosotros hemos notificado desde el 11 de julio a la presente fecha 10 casos ya confirmados, 8 en Machala, 2 en Guayaquil el 11 de julio. El 60% es más contagiosa que la variante alfa. Eso es muy importante porque esto aumenta la velocidad de contagio y transmisibilidad. Afecta a personas no vacunadas, pero sobre todo a las parcialmente vacunadas, donde tenemos más alto riesgo. Es considerada una variante de preocupación a nivel internacional porque aumenta la transmisibilidad y el cambio perjudicial, esto en el manejo epidemiológico que estamos teniendo de la epidemia. Al aumento de la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad, ya que se está haciendo el estudio, el virus tiene otros síntomas no característicos del COVID, como eran, por ejemplo, la pérdida de olfato, la pérdida de gusto, esos eran como síntomas característicos. Ahora la variante Delta tiene más bien síntomas gripales, como catarro, dolor de garganta, dolor de cabeza. Eso también puede disimular con otras de las típicas enfermedades respiratorias que padecemos, y eso también disminuye el cuidado que la persona puede tener porque piensa que no tiene el COVID. Y también disminuye la eficacia de las medidas sociales y de salud pública en los medios diagnóstico, vacuna y tratamiento disponibles hasta poder identificar estas mutaciones. Como conclusiones, en el distrito entre las semanas de 24 a la 28 hay una evidencia en el incremento de la distribución porcentual de casos dentro de los grupos entre 20 a 49 años, de 10 a 14 y de 5 a 9. Esto, como vimos, también corresponde a los grupos que están menos vacunados. La tasa de positividad acumulada de las pruebas diagnósticas del COVID se ha incrementado en 2 décimas, del 29.6 en relación a la semana 27. La tasa de positividad son los casos que han resultado positivos en las pruebas que hemos tomado en el total. La ocupación de camas de UCI también tenemos el 96% con un 71 personas en espera. La mortalidad en exceso se incrementó a 42.3 a los 20 días del mes de julio. Eso estamos todavía ajustando los valores. La movilidad en la ciudad se ha incrementado en relación a establecimientos de venta, recreación, parques, estaciones y transporte, como vimos en las imágenes de la movilidad. Las hemos priorizado de acuerdo a los indicadores, sobre todo gravedad y fallecimientos en las parroquias de Iñaquito, Calderón, Chillogallo, Cotocollao, Belisario Quevedo, Margalena, Chimbacalle, Comondocoto, Huamaní, Tumbes son las parroquias en el distrito, y de estas que tienen mayor zonas de peligro o las zonas rojas de contaminación, que coincidimos con algunos estudios de distintas organizaciones y colectivos con los cuales ya nos hemos reunido. Y lo último, el reporte de número de levantamientos se ha incrementado de 2 a 3, como habíamos comentado. Las estrategias que estamos implementando es una estrategia que tiene una visión de 3 a 0. O sea, queremos llegar con 3 medidas a un 0 que vamos a explicar de qué se trata. La participación, el testeo y la vacunación. A nivel mundial, estas son las 3 medidas que debemos
combinar para combatir el virus y se las están implementando en muchos países. Primero, la participación que requiere la corresponsabilidad de varios actores. Aquí estamos coordinando con el ente rector, el Ministerio de Salud, con organizaciones académicas, con organizaciones de base, con grupos organizados para poder llegar de una forma más organizada, pero masiva a la ciudadanía, con los diferentes ámbitos de intervención. Que luego en el testeo y rastreo y seguimiento es algo que debemos saber. Es decir, a la pandemia le tenemos que dar seguimiento. Tenemos que entender cómo se comporta para saber si las medidas que estamos haciendo tienen un efecto significativo o no. Y si no lo tienen, tenemos que corregir las medidas, tenemos que implementar algunas variaciones que nos permitan mejorar el tratamiento de la epidemia. Por eso hay que priorizar y coordinar. Y sobre todo la tercera es la vacunación. Lo único certero que tenemos hasta ahora desde el punto de vista médico es la vacuna. Tratamiento no hay. Lo único que tenemos por ahora es la vacuna y con eso es lo que tenemos que combinar con las otras dos estrategias para tratar de parar y disminuir al menos la transmisibilidad que el virus está teniendo en nuestra sociedad. ¿Qué queremos llegar con estas tres estrategias? A valores cero. Es decir, queremos evitar el cero, si es posible, tener cero muertes prevenibles. Todo proceso de enfermedad, incluso la vida misma, tiene una consecuencia mortal finalmente, por lo tanto eso es inevitable en algunas condiciones, pero sí hay muertes evitables con, en este caso, y se ha comprobado que los adultos mayores han reducido notablemente la mortalidad con la vacuna. Por lo tanto, ese es un propósito para evitar las muertes innecesarias que ahorita estamos teniendo con personas más jóvenes, personas de menores de 50 están falleciendo por COVID. La otra es tener cero contagio. El cero contagio epidemiológicamente se mide con el indicador RT. Un RT menor a 1 es igual a 0 punto algo. Entonces, lo que queremos llegar es a un RT de 0 punto, lo que logremos llegar, es decir, menos de 1. Eso ya nos da una disminución y con eso podemos nosotros estar seguros que detenemos la transmisibilidad, como así lo indica la salud pública. Y lo otro son las restricciones. Las restricciones, reducir las restricciones no lo vamos a hacer si no logramos reducir el número de contagios y sobre todo evitar las muertes innecesarias o evitables o prevenibles. Entonces estas restricciones estarán presentes mientras no podamos corregir las dos situaciones anteriores, porque ese es nuestro principal propósito. Primero, salvar vidas, luego disminuir los contagios y finalmente volver a nuestra normalidad, que ese es un propósito efectivamente de economía y productividad que debemos retomar toda la sociedad. Estas estrategias tenemos rápidamente la participación, es primero intensificar la intervención focalizada. Ya vimos y compartimos muchos escenarios y instituciones públicas, privadas, de base, que la epidemia se está focalizando. Hay barrios, hay parroquias, hay sectores que están focalizados. Hay que trabajar de manera focalizada. Eso es prioritario desde una visión de salud pública y de epidemiología. Lo segundo es intervenir en establecimientos de alta concurrencia. Sabemos que hay espacios en la gente que acude por necesidad o por alguna condición, como mercados, parques o espacios similares. El otro es el prohibir el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco en el espacio público, que hemos notado que se está dando y eso también se está controlando. Priorización del trabajo en sectores no esenciales público-privado en caso de mantener el trabajo presencial diferir en horarios de entrada. O sea, sabemos que todavía debemos disminuir el riesgo a través de los espacios en los cuales las personas se concentran a trabajar por horas, 8 horas, que es nuestra jornada laboral mínima. Aumentar la frecuencia del transporte público, esto sobre todo para disminuir el tiempo de permanencia y la aglomeración de las personas en el transporte. Y brindar apoyo humanitario a las familias de escasos recursos, porque en una de las estrategias en epidemiología que denominamos el cerco epidemiológico implica que las personas no puedan movilizarse de sus hogares, pero no podemos pedir eso si las personas no tienen un apoyo, en este caso, humanitario para que su necesidad mínima básica de alimentación sea cubierta. En el testeo y rastreo y seguimiento, lo primero tenemos que hacer una detección oportuna de los casos. Para eso necesitamos hacer pruebas diagnósticas y eso es lo que estamos ya como Secretaría haciendo las gestiones para poder adquirir pruebas y podamos seguir haciendo el testeo. Hay que hacer la secuenciación genómica del virus. Ese es un procedimiento que nos va a permitir buscar, identificar y hacer una trazabilidad de las mutaciones que el virus tiene y de esa manera poder nosotros trabajar conjuntamente con la atención de vacunación, pero identificando las mutaciones, porque ya hemos visto que en lo que va de la epidemia
hay múltiples mutaciones y tenemos ese riesgo porque el virus es una estructura que muta fácilmente. El testeo en lugares de población de alta exposición también es otra estrategia que estamos comenzando ya a implementar. Es decir, tenemos que ir a espacios donde sabemos que la gente se aglomera, donde tenemos nosotros mayor riesgo de transmisibilidad. La cuarentena y aislamiento oportuno de casos confirmados, leyes sospechosos, eso lo logramos con el cerco epidemiológico y la epidemiología de campo, es decir, con el trabajo a nivel de la comunidad. Y el otro que es un tema que tenemos que implementar es la epidemiología de aguas residuales y servidas. Sabemos que no tenemos la capacidad operativa ni local ni nacional para testear a toda la ciudad, tenemos 3 millones casi de habitantes, pero hay formas técnicas y científicas de hacerlo. Es decir, tomar las aguas residuales de los servicios de alcantarillado de la ciudad por sectores que la empresa de agua potable la tiene, testear ahí el agua y buscar los virus, porque sabemos que el virus también es eliminado por la orina y por las heces. Por lo tanto, el identificar en estas cadenas, en esta red de alcantarillado, cómo se puede estar ubicando los virus, nos va también a permitir mirar cómo se comporta el virus en los barrios o en los sectores y esto cruzar con los valores que se encuentran en las personas que han sido testeadas. Es una forma de triangular y ubicar cómo se comporta el virus y sobre todo nuestras medidas que implementemos. Y lo otro es la vacunación, que es la tercera estrategia. Y lo estamos haciendo, solicitar al Ministerio de Salud Pública acelerar la vacunación de la segunda dosis. Hay varios estudios que en ciertas vacunas, los periodos que están establecidos de 21, 28 hasta 80 días entre segunda dosis, eso alarga el tiempo de posibilidad de mutación del virus. Pero también hay estudios que si acortamos, y eso también las farmacéuticas obviamente tienen que darnos los criterios, lo mínimo posible que sea necesario, y esto por un lado, el tiempo que la farmacéutica nos dice, y lo otro es la capacidad operativa que tenemos para vacunar. Ahorita nuestra prioridad, como vimos, tenemos un buen número de vacunaciones de primera dosis que se siguen haciendo, pero ya tenemos, y hemos estado ya, como el señor alcalde, ya trabajando en cómo agilitar y tener ya lista la segunda dosis. O sea, tenemos que trabajar inmediatamente en la segunda dosis para disminuir el riesgo de mutaciones. También se considera recomendar la inmunización a la población con exposición alta en sectores estratégicos e informales, es decir, tenemos que seguir trabajando con estos sectores que no tenemos, como por ejemplo restaurantes, los meseros, los cocineros de muchos de los centros que tenemos ya abiertos, ellos deben estar absolutamente ya muestreados y vacunados. Implementar brigadas móviles, mingas, puntos y estrategias, es decir, de vacunación. O sea, tenemos que diversificar las maneras. Hay poblaciones que no llegan a nuestros puntos de vacunación. Eso es normal y sucede en casi todas las procesos. Implementamos una campaña, ponemos 10,000 vacunas y llegan 8,000 personas. O, por el otro lado, ponemos 10,000 vacunas y llegan 15,000. O sea, eso lo podemos ir corrigiendo si implementamos adicionalmente brigadas móviles, campañas, adicional a los puntos fijos. Entonces, eso nos permite captar a personas que están fuera en ese caso, de la población objetivo. También hay que incluir en la vacunación los sectores intensivos de trabajo, que la gente como mano de obra, construcción, textil, de atención pública, restaurantes y hoteles, como lo mencioné. Con estas conclusiones y análisis, ¿cuáles son nuestras recomendaciones que deberíamos exhortar al COE Nacional? Primero, tener claro que estamos en un periodo de vacaciones escolares, movilidad adicional y una población que estaba horas en el día en su casa con escolares y ahora sobre todo que por lo menos el centro comercial, aparte de la vacación escolar, ya nos genera una demanda de movilidad adicional. Y encima, adicional a esto, tenemos el feriado del 10 de agosto, que esto va a determinar también una movilidad adicional hacia sectores turísticos necesita, y sabemos, necesita, y tenemos que dar las medidas para que lo puedan hacer, pero lo puedan hacer de una manera biosegura. Por lo tanto, las medidas que nosotros pensamos, señor alcalde, que deberíamos ir analizando para exhortarle al COE Nacional, lo primero es limitar la asistencia a hoteles, hosterías y centros turísticos a personas que tengan la vacuna o que tengan pruebas PCR negativas. Es decir, los hoteles abierten o vacunas o pruebas PCR.
Lo otro es limitar la movilidad de la circulación de la población con toques de queda. El toque de queda tenemos que volver a revisar. Hemos notado últimamente, y creo que ese es un sentir ciudadano, tenemos ya nuevamente grandes aglomeraciones en la noche, las filas de carros en las principales avenidas de naciones grandes, atascos. Eso hay que ver sobre todo en fines de semana, feriados, y consideramos que para disminuir esa movilidad deberíamos subir el hoy no circula para reducir un día adicional. Ahora, el momento son 2, deberíamos tener por lo menos 3 días para disminuir, al menos hasta tener una idea más certera de cómo el virus de la variante de mutación Delta se está comportando en la ciudad. Y para eso necesitamos tiempo para poder investigar. El aforo también debe ser reducido. Pensamos que el momento del aforo en lugares cerrados que estaba en 50 debería bajar a 30 y los que estaban ya los lugares abiertos deberían bajar a 50% para disminuir el impacto. El comportamiento con distintas culturas y el virus comporta en todos igual, sube y asciende y se vuelve dominante. Priorizar el teletrabajo de la siguiente manera. Pensamos que las personas que han sido vacunadas o tengan sus certificados o su registro de vacunación pueden ir a manera presencial. Y las personas que no tengan, porque recordemos que la vacuna es voluntaria, no podemos obligar a las personas a que vacunen, pero si no me vacuno, tener un PCR para no ir a trabajar o una prueba que me permita identificar que no da, podamos nosotros disminuir el riesgo de que personas asintomáticas lleguen a sitios de trabajo y transmitan el virus. Y también deberíamos, la otra medida que exhortamos sería establecer planes pilotos a espectáculos públicos para personas con esquema igual de vacunación completa o PCR negativo. Estas medidas tienen 2 consideraciones. La primera es que tratamos de impulsar la vacunación. Es decir, nosotros, si una persona tiene la capacidad económica de ir a un hotel en el feriado, entendemos que tiene la capacidad económica de pagarse una prueba de PCR, sí es. Y lo principal es hacer que las personas tengan como vacuna. No deberíamos topar el tema del aforo, asumir lo que ha dicho el COE Nacional, que se mantenga el aforo en el 50%. En los buses, aquí hay un tema en el que queremos nosotros poco en el tráfico, ¿no? Y aquí estamos trabajando ya con pasajeros en una serie de medidas para entender la necesidad y la importancia de la prioridad al transporte público. Pero claro, para llegar a eso hay que tomar algunas medidas que van muy de la mano con lo que ha mencionado el señor secretario, y una de esas es fortalecer el trabajo en casa. Justamente todas esas actividades que podamos hacer desde la casa, ya vamos 1 año y medio en este experimento, las empresas, las industrias ya tienen plenamente identificado cuáles son esas actividades que se pueden hacer. Sí nos causa preocupación el hecho de que muchas entidades públicas del gobierno central aquí en Quito ya estén yendo masivamente a sus recintos, porque el nivel de burocracia en la ciudad es bastante alto, y creemos que que incluso en esas entidades se debe fortalecer el trabajo en casa. Insistir que aquellas actividades que se puedan hacer cercanas a las casas de las personas, que las puedan hacer cerca, dentro de sus barrios, las hagan dentro de sus barrios. Y aquellos viajes que puedan hacerse en transporte no motorizado, ya sea bicicletas, scooters y demás, también se los haga. ¿Por qué? Porque todo esto nos baja la demanda de transporte público. Nosotros necesitamos dejar que el transporte público esté solamente para aquellos viajes que son estrictamente necesarios. Este es un esfuerzo de solidaridad que
que necesitamos que hagamos los quiteños. Entonces, aquellos que pueden quedarse en la casa, se queden en la casa, aquellos viajes que se puedan mantener dentro del barrio, se lo mantenga dentro del barrio, y si es que pueden utilizar medios no motorizados, que los hagan para que el transporte público esté libre solamente para aquellas personas que no tienen otra alternativa y que el transporte público es su medio de llegar a los destinos. En ese sentido, creemos que las medidas que se han tomado deben mantenerse. Quizás hay que, el lunes ya estamos coordinando una reunión con el señor secretario de Salud para analizar estas cifras con un poco más de detalle y tomar decisiones consensuadas con la Secretaría de Salud con respecto a qué vamos a hacer con las restricciones vehiculares. Si es que hay que aumentar, si es que no hay que aumentar, si es que podemos, nosotros estamos trabajando en un modelo de movilidad ordenado que no aumenten necesariamente las restricciones, pero que sí limite la movilidad. Hoy día tuvimos un trabajo bien interesante con las cámaras, hicimos una serie de reuniones con gerentes de talento humano de las distintas, de distintas áreas. Todavía no tenemos los resultados, están en ese taller que nos ayudó a organizar la Cámara de Comercio de Quito para entender un poco las dificultades reales que están teniendo los comercios y ver cómo las propuestas que hagamos nos ayuden a evitar esos conflictos que se puedan estar dando con ciertas industrias y ciertos segmentos de la economía, porque la vida es fundamental y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Aquí ahora vamos a cuidar la vida de los quiteños y dentro de ese marco de trabajo de cuidar la vida de los quiteños, ¿cómo podemos mantener una productividad, un cierto nivel de productividad que permita que la ciudad siga funcionando? Entonces, ese equilibrio es complejo, ¿no? Ese equilibrio es difícil, pero estamos trabajando, queremos presentar una propuesta para la próxima semana para este tema específico de la restricción vehicular. En cuanto a lo demás, creemos que tenemos que mantener, no hay que topar los aforos de los buses, hay que aumentar lo que ha pedido el Código Nacional es correcto, hay que aumentar las frecuencias al máximo posible y dentro de esa lógica de aumentar las frecuencias viene la lógica de liberar espacio para darle al transporte público para que esas frecuencias puedan aumentarse. Eso es lo que estamos trabajando, señor alcalde, y hasta ahí tenemos la información para hoy. Gracias, señor secretario de Movilidad. Señora secretaria de Seguridad, y me olvidaba, la secretaria de Desarrollo Productivo también tiene que opinar al respecto. Por favor. Bien, buenas tardes con todos. Yo voy a hacer una presentación que analiza justamente todos los análisis de las competencias de la seguridad ciudadana y están concatenadas con lo que ha expuesto el secretario de Salud. Este es el movimiento cíclico que ha tenido la pandemia en el Distrito Metropolitano de Quito, exactamente como lo explicó el secretario de Salud, coincide con que el 20 y 22 de julio hubo un pico importante en cuanto a los contagios. Las flechas en color rojo señalan el inicio y el fin del ciclo de la pandemia, es decir, el primer ciclo pandémico inició el 18 de marzo del 2020 y terminó el 27 de diciembre del 2020. El segundo inició el 28 de diciembre del 2020 y finalizó el 9 de junio del 2021. Los valores en verde son los picos que se han dado durante la pandemia. Aproximadamente se repiten mensualmente dichos picos, como pueden ver en esta lámina. Probablemente en estos momentos se está iniciando el tercer ciclo y seguramente será empujado por los contagios derivados de la variable Delta que explicó el secretario de Salud. Estos datos que estamos viendo son obtenidos como fuente por el Observatorio Metropolitano de Seguridad, que es parte de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad del Distrito Metropolitano de Quito. Realizados los análisis estadísticos respectivos, se ha establecido muy probablemente que la pandemia tiene un cambio estructural el 13 de enero del 2021
quizás debido a la conjunción de algunas variantes de la pandemia. Y esto hizo que se acelere el proceso de contagio en la ciudad. Luego viene una simulación de intervalos que se realizan en el observatorio. Podemos ver estas probabilidades. Si ustedes revisan este cuadro al final, hay un número de probabilidad de contagio por día. Es importante observar este intervalo de confianza en los contagios posteriores al 13 de enero del 2021. Los estamos señalando en la lámina. Probablemente los contagios diarios en el 2021 se ubicarán entre 416 a 525 diariamente, eso sin contar la variable delta. Estas son las inferencias probabilísticas relacionadas con la pandemia. La probabilidad, bueno, tenemos un modelo LOGIT, que es un modelo probabilístico que se realiza justamente en estos análisis del observatorio. La probabilidad de que las personas del Distrito Metropolitano de Quito se contagien de COVID es del 50.4 en promedio. En el mes de octubre existe la más alta probabilidad de que las personas se contagien, con el 51.73% en promedio, seguido por el mes de noviembre, septiembre, febrero, mayo y julio, y va bajando el porcentaje de probabilidad de contagio. Tenemos que los días miércoles existe la más alta probabilidad de que las personas se contagien de acuerdo a estos datos que ha hecho el observatorio, seguida por el jueves, el sábado en promedio. Sobre la vacunación es importante, como también manifestaba el secretario de Salud, tenemos algunas personas ya vacunadas. De acuerdo a esta probabilidad y cómo se va haciendo el proceso de vacunación, tenemos en cuenta que la población de quiteños al 2020 es de aproximadamente 2 millones de habitantes. Lo hicimos con el último valor que teníamos registrado en el Instituto de Censos, aptos para vacunarse. Y de acuerdo al modelo ARIMA, el 99% de quiteños con primera dosis debería ya estar vacunado entre el 21 y el 30 de agosto. El secretario de Salud dijo que hasta el momento es 1.300.000 personas que ya están con la primera dosis. La inmunidad de rebaño, dosis completas, y de acuerdo al modelo, debería cumplirse entre el 11 al 20 de septiembre del 2021. Lo antes mencionado siempre está dispuesto en función de que se mantengan las dinámicas de vacunación diaria en el Distrito Metropolitano de Quito. Luego viene esta lámina, que es ya la que le interesa a la Secretaría poder exponer. Si ustedes ven estas prevalencias de la pandemia en el Distrito Metropolitano de Quito, podemos ver que hay algunas parroquias en las que se concentra la mayor cantidad de contagios. En el ranking de la tabla, San Bartolo, Iñaquito, Cotocollao, Chillogallo y La Magdalena son estas parroquias en las que se concentra la mayor cantidad de contagios en la ciudad. De las 15 parroquias presentadas en la tabla y medidas por la prevalencia, apenas 3 son rurales: Tababela, Chávez Pamba y Cumbayá. La siguiente explica cuál es la tasa de letalidad en estas parroquias y se concatena también con los operativos de control que se realizan por parte de los agentes metropolitanos de control y la Agencia Metropolitana de Control como parte justamente de las entidades que realizan controles del municipio de Quito. La tasa de letalidad territorialmente tiene otro contexto. La pandemia se traslada ahí a las zonas rurales, a diferencia de los contagios. Si pueden observar, son la mayor cantidad de parroquias rurales: Nanegalito, Nono, Nanegal, Gualea, Guayabamba y Alangasí. Estos espacios, estas parroquias, no tienen capacidad o no tienen la misma capacidad de atención sanitaria que tienen las parroquias urbanas. Por lo tanto, hay que reforzar ese tipo de atenciones porque también hay otro fenómeno. Las personas de la zona rural salen hacia la zona urbana, que es donde se contagian y luego lamentablemente presentan sus síntomas o su fallecimiento en estas zonas rurales, de este análisis que ha hecho el Observatorio de Seguridad Ciudadana. Podemos ver aquí en rojo cuáles son los espacios donde hay mayor vector de contagio: Calderón, Chimbacalle, Belisario, Ñaquito, Cotocollao, Pomasqui, San Antonio como las parroquias donde hay mayor cantidad de contagio. Pero tenemos que los espacios donde hay mayor cantidad de contagios son las paradas de buses públicos, los espacios públicos, los centros de salud, las gasolineras, los puntos turísticos, los cementerios, los mercados municipales, albergues y en la fiscalía, como podemos ver, pero con un número mucho menor. La mayor cantidad de contagios se da en las paradas de buses, en los espacios públicos y en los centros de acopio.
Estos vectores de contagio también se pueden suscitar en aquellos centros de tolerancia que están analizándose en un plan piloto, pero que debería reforzarse el control, las paradas de trolebús y también los centros comerciales. Aquí están las actividades reportadas por el Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Control. Si ustedes ven en cuáles son las participaciones de operativos, las disuasiones de aglomeraciones en ciudadanos, el número de apoyos en suspensiones de fiestas clandestinas, el apoyo en la disuasión de escándalos públicos, el apoyo también en el retiro de libadores que han sido disuadidos. Vamos viendo que las parroquias coinciden con la otra descripción: Quitumbe, Loy Alfaro, Manuela Sáenz, La Mariscal, Eugenio Espejo, donde está Iñaquito, La Delicia, Calderón, Tumbaco, Los Chillos, y ya fuera del Distrito Metropolitano de Quito no hay un registro, pero empieza Quitumbe, Loy Alfaro y Manuela Sáenz. Coincide que en estos espacios es donde se han abierto los restaurantes que con su licencia de actividad económica están incumpliendo esas licencias y han vuelto a ser discotecas, bares o centros de tolerancia. Entonces hay que fortalecer el control justamente en estos sitios. La siguiente. Esta es la evolución semanal de los operativos. La siguiente, por favor. Los casos confirmados versus las aglomeraciones. Tenemos un mapa de calor. Ustedes pueden ver que en Calderón, en Iñaquito, en Chiogallo, en Guamaní y en La Magdalena es donde se concentra la mayor cantidad de casos confirmados por COVID, y coincide otra vez. Es en Iñaquito donde se concentra la mayor cantidad de espacios cerrados, como restaurantes, con LUAE de restaurante, que no están funcionando como restaurantes, en los cuales se ha aprobado el aforo mayor al 70% hace algunos días. La siguiente, por favor. Estos son, en cambio, los casos confirmados de COVID versus los incidentes de comercio autónomo. En las parroquias de Calderón, Iñaquito, Chillogallo, Guamaní y La Magdalena coincide que el comercio autónomo también va a generar un incidente de probabilidad de contagio. Mientras más aglomeraciones existan y mientras más se suscite el comercio autónomo en el espacio público, vamos a tener que también concentrar nuestro esfuerzo de control en estos espacios para evitar así mayores contagios. Los incidentes de fiestas también son datos que se obtienen del ECU 911, Calderón 49 fiestas, Iñaquito 22, Chillogallo 5, Guamaní y La Magdalena. Sigue siendo preocupante en Calderón y en Iñaquito la cantidad de coincidencias que tenemos entre fiestas clandestinas, aglomeraciones, comercio autónomo. La siguiente. Esta es entonces la propuesta que nosotros tenemos, es la última lámina, lo que queremos sugerirle a las autoridades del COE cantonal para que finalmente el alcalde de Quito en su resolución pueda tomarlas en cuenta, es que los centros comerciales en este momento su aforo es de 65%, sugerimos que se reduzca al 50% porque los centros comerciales también son un foco importante de contagio, a pesar que tenemos y la Agencia Metropolitana de Control debe hacer ahí justamente los controles. Es un poco más difícil porque tiene patio de comidas y en los patios de comidas se suscita obviamente este tipo de inconvenientes. Supermercados y mercados, los sugerimos también mantenerlo en el 50%, las agencias bancarias en el 50%, aquí viene una solicitud por parte de la Secretaría de Seguridad, los restaurantes están en el 70%, sugerimos reducir el aforo al 50%, hay menor probabilidad de contagio si se reduce este aforo, son espacios cerrados, los cines y los teatros igual en el 50%, tenemos una variable delta que es bastante agresiva, ya lo explicaba el secretario de Salud, su nivel de contagio es más elevada, auditorios, centros de convenciones, salones, y aquí quiero topar un tema importante, la siguiente semana hay alrededor de 220 colegios que van a hacer sus graduaciones de manera presencial, 40 de ellos han presentado su solicitud para que se les apruebe a la Secretaría de Salud, pero el restante no lo ha hecho y estas graduaciones van a ser desde el día lunes hasta el día miércoles. Exhortamos también al alcalde de Quito para que a través de la resolución del COE se les pueda sugerir, exhortar también que no realicen y se abstengan de realizar estas graduaciones presenciales en los colegios. No, el 50% en estos eventos corporativos y académicos, el 70% sí creemos que es
adecuado si es que están al aire libre y son en espacios exteriores. También hemos sugerido que se pueda revisar el aforo, sí, en los eventos deportivos, puesto que son eventos que se realizan en espacios bastante grandes, donde es sencillo realizar el control en el interior, si es que se hace una división adecuada, versus lo que pasa en los espacios cerrados, que son muchos más, y el control se vuelve un poco más complejo por la cantidad de establecimientos cerrados que tenemos en Quito. En el interior, justamente estos eventos sociales, y en el exterior de los eventos sociales mantenemos el 50%, que es nuestra sugerencia, y en los gimnasios que se mantenga igual el 50%, con excepción de gimnasios y centros de entretenimiento destinados a práctica de deportes y actividades de contacto como artes marciales, lucha, box y similares. Esa es las recomendaciones. También regular los aforos del transporte público al 50%, coincidimos con lo que expone el secretario de Movilidad. El control de las bebidas alcohólicas en el espacio público debe fortalecerse considerablemente y mantener suspendidas las licencias de actividad económica de bares, discotecas, karaokes, porque el karaoke con el micrófono hay mayor posibilidad de contagio, centros de tolerancia y afines, sin embargo que en los centros de tolerancia se pueda seguir revisando el plan piloto que estaba en marcha. Revisar el aforo en los estadios para la ciudad de eventos deportivos y la revisión de la Secretaría de Salud, que siempre los planes piloto que se propongan tengan la revisión y la autorización de la Secretaría de Salud antes de que pasen a la Secretaría de Seguridad. Esa es la exposición por mi parte y también quedo atenta si es que tienen inquietudes. Muchas gracias, señora secretaria de Seguridad. ¿Alguna inquietud que tengan con respecto a la exposición presentada por la abogada Daniela Valareso? Por favor, señora secretaria de Desarrollo. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes con todos y todas. Me presento, soy Cristina Borja, secretaria de Desarrollo Productivo y Competitividad. En el contexto macro me gustaría comentar algunos datos relevantes del sector productivo. El año pasado, 2020, un año atípico para las diferentes actividades económicas. Es importante destacar que hemos tenido una reducción aproximada del 23% en las ventas totales. Esto es en lo que respecta a exportaciones y ventas locales. Si bien ya en el año 2021, en el primer quimestre, enero-mayo, ha habido un desempeño favorable del sector, hay muestras importantes ya de una recuperación, sin embargo, todavía no se han alcanzado los niveles de ventas totales, de nuevas exportaciones y ventas locales que correspondieron al año 2020, o al año 2019, perdón, un año en este caso en condiciones normales. Ya en el año 2021, el primer quimestre, enero-mayo, hemos tenido un aumento de cerca de 3.000 millones de dólares en ventas, aproximadamente esto representa el 16%. Pero como manifestaba ustedes, todavía tenemos una reducción de cerca del 12% en el comparativo del mismo periodo, enero-mayo del año 2019. En cifras más globales, para dar una idea más clara, la pérdida mensual que tenemos entre enero y mayo del 2021 es de 620 millones de dólares mensuales. Esto, señor alcalde, significa que diariamente el sector productivo privado tiene una pérdida de aproximadamente 21 millones de dólares. Obviamente la situación es compleja todavía, como bien menciono, ha habido síntomas de recuperación en cuanto a las exportaciones en particular de productos no tradicionales. Sin embargo, a nivel de las ventas locales todavía tenemos que generar esfuerzos importantes. Hay una corresponsabilidad, como bien han mencionado acá las autoridades, el señor secretario de Salud, la señora secretaria de Seguridad. Esto implica una responsabilidad tanto del sector productivo, tanto del gobierno local, por supuesto de las acciones que está tomando ya el gobierno central, pero también del sector privado. Sí quiero destacar, autoridades, que ha habido un compromiso muy fuerte del sector productivo formal, inversiones que han permitido que se apliquen de forma efectiva, eficiente, medidas de bioseguridad. Nuestra querida secretaria de Seguridad hacía referencia en particular al sector de alimentos y bebidas. Desde Quito Turismo, el apoyo, la asistencia técnica que se ha brindado para el sector, particularmente de restaurantes, que ha sido de los más golpeados durante el año 2020, de hecho la pérdida aproximadamente en lo que respecta al sector de alojamiento y alimentos está en torno al 20% de reducción en sus ventas.
este proceso de asistencia, de capacitación, de acompañamiento a los establecimientos formales, y acá me permito decirlo de esta forma muy enfática, los establecimientos formales que están regidos por el órgano de Quito Turismo son los que han logrado cumplir con estas inversiones, generar confianza al consumidor y poco a poco, de manera progresiva, generar un proceso de reactivación a nivel de lo que son particularmente alojamientos y establecimientos de alimentos y bebidas. Sin embargo, todavía los establecimientos de alojamiento no alcanzan los niveles de ocupación que teníamos en años pasados. De hecho, ahora mismo no llegan ni siquiera al 20%. Obviamente esta situación no permite que logren alcanzar un punto de equilibrio en cuanto a la operación de estos establecimientos y progresivamente continúa también el despido de empleados en este tipo de actividad económica. En las medidas que han sido presentadas por el señor secretario de Salud y por la señora secretaria de Seguridad, mayoritariamente coincidimos. Me gustaría hacer un recuento rápido en el caso específico de la tabla que se presentó de forma desagregada por la señora secretaria de Seguridad. Considero importante alinear las medidas a la propuesta de la última resolución del 19 de julio, expedida por el COE Nacional, estableciendo un aforo del 50% para los establecimientos que tienen actividades a puerta cerrada, en espacios cerrados, y un 75% para las actividades en espacios abiertos. En tal sentido, de la tabla que se presentó por la señora secretaria de Seguridad, es importante indicar que desde el lado productivo ponemos a su consideración autoridades que se revise para el caso de los restaurantes un aforo del 50% para los espacios cerrados y el 75% para los establecimientos que operan en espacios abiertos. Quiero señalar que en conjunto con el sector productivo, con el sector privado, hubo un esfuerzo importante desde el año pasado para implementar la iniciativa denominada el proyecto Salvemos Restaurantes. Este es un proyecto que fue una cruzada nacional que implica, bajo una normativa trabajada por la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, que los establecimientos puedan sacar sus terrazas, como sucede en muchos países, a las partes externas. Hay iniciativas importantes, quiero nombrar el caso de la Plaza Grande, la Plaza de la Independencia. A través de la iniciativa privada logramos proveer de todo lo que implica mobiliario, mesas, sillas, las jardineras, entre otros insumos, para facilitar la operación de los restaurantes. Acá ha habido realmente un compromiso, nuevamente insisto, en la forma de forma muy enfática, como el sector productivo, en algunos casos, tanto con apoyo de la empresa privada, pero a la par también con sus propios recursos, ha logrado hacer estas operaciones en áreas externas para garantizar las medidas de bioseguridad para la población. En tal sentido, exhorto a usted, señor alcalde, y a las autoridades también, por favor, considerar, para el caso de restaurantes, la posibilidad de que puedan operar con el 50% en espacios cerrados y 75% en espacios abiertos. En función de una de las recomendaciones que hacía el señor secretario de Salud, referente a que se pueda pedir el carnet de vacunación o una prueba PCR para que se ingrese tanto a hoteles como a salones y auditorios, considero que se tiene que ir revisando esta propuesta. De hecho, el propio sector productivo, en el caso de hoteleros, presentó una propuesta expresamente para que en actividades relacionadas con auditorios, salones, eventos, pero eventos no masivos, no eventos públicos, eventos denominados bajo la categoría MAIS, puedan en efecto pedir la prueba PCR o el carnet de vacunación. Pues nuevamente el compromiso del sector productivo está para poder revisarlo. Sí veo pertinente generar una mesa de trabajo, señor secretario de Salud, con su autorización, señor alcalde, para poder revisar esta propuesta, que con seguridad podría aprobarse. En el caso de movilidad, me gustaría comentar algunos datos importantes también del histórico que hemos llevado con el sector productivo. Durante el último estado de excepción, las pérdidas aproximadamente alcanzaron 1.500 millones de dólares. Y también es clave referir que hay algunas actividades económicas, como es el caso de comercio y nuevamente turismo, que han sido de las más afectadas, que concentran sus ventas prácticamente en 50% durante los fines de semana. En tal sentido, con toda consideración, igual señor secretario de Movilidad, me gustaría que podamos revisar las propuestas, poner a consideración todos los datos que hemos levantado y hacer este cruce en el que definitivo para nosotros como productividad, siempre priorizando la salud, priorizando la vida, buscamos un equilibrio en el que me gustó mucho la propuesta que se presentó con el señor secretario de Salud, en el que teníamos el índice epidemiológico
con el corte de las medidas que se tomaron las diferentes resoluciones. Lo propio se podría hacer también con la Secretaría de Movilidad a fin de revisar la propuesta que se ponía a consideración de este auditorio sobre los posibles toques de queda para los fines de semana y para los feriados. En particular, nuevamente el sector turismo, que ha sido de los más afectados, señor secretario, ya mencionaba cerca del 20% de reducción en ventas en el año 2020 y todavía no llegan al 20% de ocupación. En lo referente a planes piloto, coincidimos en que se generen planes piloto expresamente. Al momento hay uno que está en curso que corresponde a ferias que nuevamente no son espectáculos públicos. Coincido con usted, señora secretaria de Salud, en que de Seguridad, que puedan ser aprobados primeramente por la Secretaría de Salud, al momento así se lo ha hecho, y que luego, por supuesto, sea revisada, sea autorizada por la Secretaría de Seguridad. En actividades relacionadas con bares, discotecas, centros de diversión nocturna, centros de tolerancia, si bien existe un plan piloto para los centros de tolerancia en el que directamente productividad y competitividad no hemos participado, coincidimos en ratificar la suspensión de las licencias únicas de actividades económicas para este giro de negocio. Para los gimnasios coincidimos también en la propuesta que se había venido manejando del 50% para aquellas actividades de gimnasios que no implique un contacto directo, me refiero a actividades como por ejemplo artes marciales, box o similares. En el caso de los planes pilotos, que al momento, como señalaba, está en curso el plan piloto de ferias, veo importante también autoridades poner a su consideración el siguiente particular. Es importante que podamos revisar, por un lado, la habilitación de las ferias bajo ciertos parámetros, sin que necesariamente tengan que ir a un plan piloto, pero que estén relacionadas con eventos MAIS, es decir, eventos que no impliquen aglomeraciones o eventos de espectáculos públicos como tal. Sin embargo, en caso de que se continúe con los planes pilotos, sería importante que este plan sea evaluado a más tardar en el próximo mes de agosto, toda vez que para el segundo semestre las actividades con este giro de negocio tienen que preparar, ferias de diciembre, por ejemplo, tienen que preparar con la suficiente antelación para que sean eventos de actividades organizadas, eficientes y que no implique que hagamos un piloto de última hora. Las dos posibilidades, que se pueda autorizar un grupo de ferias con parámetros muy claramente establecidos o que se evalúe la habilitación de un nuevo plan piloto para el segundo semestre. Es importantísimo también reforzar la sensibilización sobre las medidas de bioseguridad, las estrategias mencionadas por el señor secretario de Salud en torno a la participación, el testeo y la vacunación. Es clave que se insista, se motive a los sectores. Acá siempre ha habido el compromiso del sector productivo. Es clave también sensibilizar el buen uso del espacio público, pero generando una campaña con un enfoque de corresponsabilidad y evitando campañas de miedo que disminuyen, desmotivan el consumo, que nuevamente necesitamos buscar ese equilibrio. En ese sentido, la Secretaría de Comunicación, el trabajo que ejerza también es fundamental a fin de generar una campaña que motive a, por supuesto, cuidarnos, a, por supuesto, vacunarnos, a seguir tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad. Incluso ahora mismo para algunas actividades, como es el caso de auditorios o teatros, se había considerado la posibilidad de que se pueda usar la doble mascarilla, pero evitar al máximo, me permito sugerir, señor alcalde, campañas de temor y de miedo que generan al final del día pérdidas en el sector productivo. Reforzar también el control de manera focalizada, como ya se había indicado, en áreas consideradas como focos de contagio, en particular en mercados, en fiestas clandestinas. Ya varias de esas actividades han sido mencionadas. Y nuevamente reiterar que el foco de contagio, el foco de problema no se concentra en el sector productivo formal. Usted ha dialogado, señor alcalde, con el sector productivo, algunas ocasiones también he estado con usted, y definitivamente hay el compromiso para continuar cuidando al máximo todas las medidas que han sido acá comprometidas. En resumen, y particularmente por lo que respecta a foros, una coincidencia mayoritaria con la propuesta que ha sido presentada por usted, señora secretaria de Seguridad, únicamente con la excepción de restaurantes que pido a ustedes, autoridades, se pueda por favor evaluar. Gracias, señor alcalde. Hasta ahí la intervención. Muchas gracias. Hemos recibido los informes de las distintas secretarías. Si alguien quiera intervenir o presentar algún tipo de observación o comentario, bienvenido. Muy bien, entonces, si no existen comentarios, vamos a ir a tomar resoluciones con respecto al primer punto del orden del día, que tiene que ver con las recomendaciones del COE Nacional
para los COE metropolitanos de Quito y Cuenca. Yo quisiera partir tal vez desde el literal B antes que el literal A, porque encuentro que parecería que tenemos una coincidencia por las tres secretarías. Tal vez no, salud nos pide una disminución con respecto, no, al transporte público es la coincidencia. Es decir, entonces, el COE nacional nos recomienda que disponer con la normativa correspondiente la reducción de aforos permitidos en transporte público al 50%, así como incremento de frecuencias para evitar aglomeraciones. Creo que podemos aceptar y por consiguiente emitir a través de la alcaldía la normativa pertinente a efecto de que se mantenga, entiendo, el 50% de incremento de frecuencia, perdón, el 50% del aforo en el transporte público y el incremento de frecuencias para evitar aglomeraciones. Entiendo que el señor secretario... Sí, señor alcalde, solo una puntualización. En el transporte intraprovincial, en el de parroquial, también tenemos que tomar una definición porque ese está actualmente en el 75%. Entonces sí creo que a ese hay que reducirlo, aceptar también la reducción al 50% en el intraparroquial. Yo me pregunto, señor secretario, y les pregunto al señor secretario de Salud y a quienes están interviniendo en el COE metropolitano. Ponemos valores fijos 75, 50, 25. ¿Hay alguna referencia que nos diga qué es lo correcto? Porque yo podría decir, ¿por qué no bajamos a 74? ¿Por qué no subimos a 86? ¿Por qué a 20? ¿Por qué 50? Y no, ¿por qué 60? No, ¿por qué? Porque yo quiero hacerles notar lo que decía la señora secretaria de Desarrollo. Finalmente es un transporte formal y que tiene una situación adversa. Si usted me da una razón técnica por qué bajamos 25 puntos porcentuales, podría entender, porque yo podría decirle, atendiendo a las cosas que nos señale la señora secretaria, ¿por qué no reducir un porcentaje intermedio entre el 75 y el 50%? Perdón, principalmente es por la facilidad visual del control. Definitivamente sí se puede llegar a otros niveles, pero con otro tipo de medidas que se deben incentivar, que podemos incentivarlas definitivamente. A ver, aquí hay varios pasos. Uno, primero la limpieza de las unidades. Ese es paso uno, que las unidades estén debidamente sanitizadas, que lo vienen haciendo las operadoras y ya se ha vuelto una normalidad. Ese es el paso uno. Dos, el nivel de uso de mascarillas y la calidad de las mascarillas. En el sentido de que sean mascarillas que efectivamente detienen el virus. Tres, el tema de la ventilación dentro de los buses, que si garantizamos que todos los buses están debidamente ventilados, que las ventanas están abiertas y que el flujo del aire está constantemente saliendo, es fundamental, pero para eso es lo que habíamos conversado hace un momento, que los buses fluyan, que no paren, que no se detengan en el tráfico. Y que luego que las personas no coman y se abstengan de conversar lo más que se pueda dentro del transporte público. Y que el viaje sea menos de 30 minutos, el transporte público podría funcionar con mayores capacidades de aforo. Si cumplimos esas características, podemos pensar en incrementar los aforos. Lastimosamente, probablemente el punto más importante es el tema de la ventilación. No porque los buses no estén abriendo las ventanas, se abren las ventanas, van con las ventanas abiertas, es porque no hemos hecho un trabajo de control de la congestión en aquellos corredores donde circulan los buses. Entonces, si nosotros implementamos
una serie de estrategias conjuntamente con la Agencia Metropolitana de Tránsito, con LEMOP, con la empresa de pasajeros, para que los buses se mantengan en movimiento, podríamos incrementar. Pero hoy, al día de hoy, como no tenemos implementadas esas estrategias, creo que sería riesgoso aumentar la capacidad, pero el compromiso nuestro es trabajar en esas estrategias. Ya tenemos una propuesta que es la que conversamos, señor alcalde, se la vamos a presentar ya la próxima semana y en base a eso podríamos revisar nuevamente los aforos. Gracias, señor secretario. Entonces, bajo estos argumentos, dictaría el COE metropolitano, aceptaría que se emita una normativa correspondiente a efecto de la reducción de los aforos en transporte público al 50%, incluyendo el transporte intracantonal, así como el incremento de frecuencias. No sé si en el transporte intracantonal también puede aumentar las frecuencias. El problema que se tiene es que el limitante grande es el número de unidades, pero lo que sí podemos hacer es generar esta priorización de flujo, que eso es lo mismo que aumentar capacidad. Entonces, en eso sí vamos a trabajar de manera... Bueno, entonces muy bien, aplicamos esto, pero me parece importante que no puede quedarse exclusivamente en esa resolución, sino lo que usted decía, que tenemos que incluir el trabajo de control en congestión con la MT o con las entidades respectivas. Y adicionalmente, una disposición, si es que lo podemos hacer, de dos cosas importantes que usted lo señaló. El uno, que en el transporte público, no sé si podemos poner esa restricción, si es que hay en la normativa, a efecto de que no se coma y que tampoco se hable en el transcurso del viaje. No sé si podemos controlar nada más, pero al menos que exista la disposición, no sé, porque no podemos, obviamente tendríamos que tener un agente dentro del bus para ver si es que están o no conversando, lo cual sería difícil, pero al menos que quede la normativa, si es que podemos en una resolución, bien de la Secretaría de Movilidad, bien de la alcaldía. No sé si en los contratos de operación se establece, en fin, pero que yo creo que es importante que quede claramente establecido que por el tema de la pandemia, además de ese 50%, se ponga como una normativa el hecho de que no se consuma dentro de las unidades de transporte o se haga un llamamiento de que tampoco conversen en las unidades de transporte. Sería lo complementario a esta disposición. Sí, es un tema comunicacional. La empresa de pasajeros ha venido trabajando en eso, pero hay que generalizarlo a nivel de todo el distrito. No sé si es que podemos hacerlo dentro de normativa, lo hacemos, de lo contrario, hacemos esa campaña de comunicación. Y un tema importante, el apoyo del control para las ventas informales para evitar el consumo de alimentos en las unidades. Eso también es bien importante. Ese es el otro, el control de las ventas de los trabajadores autónomos. Y en ese sentido, yo justamente había anotado en lo que decía la señora secretaria de Desarrollo, es fundamental que trabajemos en mesas de trabajo, visorado, puede ser que ustedes lo hayan hecho en otra forma, que debería haber mesas entre salud, inclusión social, por un lado, salud, comunicación, salud, movilidad. Vamos trabajando en todo lo que señalaba la secretaria de Productividad, porque esa es la manera en que podemos llegar acá al COE metropolitano, tal vez ya con elementos mucho más elaborados que nos permitan tomar decisiones, las mayores decisiones que podamos con este tema. ¿Les parece? Esta sería la primera parte. Señora secretaria de... Si me permite, gracias, señor alcalde. ¿Me permite sugerir que en estas mesas de trabajo también se considere la participación de la Agencia Metropolitana de Control? Muy bien. Para que no quede, pediría que la Secretaría de Salud, que es el ente que en este momento tiene la palabra en tema de la pandemia, es una emergencia sanitaria, sea que convoque estas mesas de trabajo para que vayamos adelantando. Adelante, señor. Sí,
Bueno, en el tema adicional de movilidad, de lo que ya el señor secretario nos mencionaba con respecto al aforo, nosotros habíamos propuesto también el día de circulación por placa. Eso tiene un objetivo. El disminuir la carga de vehículos en circulación, de vehículos particulares en circulación en la ciudad, va a aumentar la velocidad del transporte público. Entonces, el hoy no circula, como se denomina todavía, estaría seleccionado solamente al transporte o a los vehículos privados, para disminuir esa carga de movilidad, de tal manera que el transporte, es decir, el tiempo que van a estar las personas en el vehículo público, en el transporte, en los buses, va a disminuir porque va a haber mayor agilidad. Entonces, en ese sentido, también solicitaría el criterio respecto del tema del... Exactamente, el señor secretario de Movilidad ha señalado que en la próxima semana nos va a presentar todo un plan que podría modificar o podría sostener lo que usted decía, las restricciones en determinados, en los fines de semana, en las horas pico, es decir, nos va a presentar para tomar resolución con respecto a ese programa. Y adicionalmente deberíamos tener ya claridad con respecto al 10 de agosto, al feriado. Entonces, tenemos de una vez. Y para eso yo pediría, porque es muy importante, que esa mesa de trabajo, por ejemplo, con movilidad, se las lleve adelante para que podamos tener ya una claridad con respecto a lo que ustedes llevan adelante. ¿Alguna otra consideración con respecto al tema del transporte, que es quizá el punto menos conflictivo? Todos de acuerdo. Con respecto a la reducción de aforos en locales de atención pública. Y me estaba olvidando una cosa que yo quisiera plantearle, que me pareció muy interesante, que lo que decía el señor secretario de Movilidad. Yo no sé si en función de mejorar lo que acaba de decir el señor secretario, si de una vez en el programa que se va a plantear al COE metropolitano con respecto al proceso de hoy no circula, que a lo mejor lo toma la decisión del alcalde, pero yo quiero que sea el COE metropolitano para poder saber sus criterios. Por un lado, el señor secretario y el señor secretario de Salud tenía como sus políticas fortalecer el teletrabajo. Quisiera que estudiemos cómo hacerlo efectivo, es decir, si tenemos que ir a las autoridades a efecto de que emitan la resolución como lo ha hecho el COE nacional, es decir, tenemos creo que el COE cantonal, la vinculación directa con el COE nacional, aunque vamos a tener el próximo lunes para que emita una resolución en la que nuevamente se insiste en fortalecer el trabajo. Luego ingreso a las distintas empresas en horarios diferidos, que creo que no sé si la secretaria de Desarrollo puede hablar con el sector empresarial para que podamos decir, la banca entra a las 9, los locales comerciales hacen a las 10, etcétera, los programas vacacionales de las escuelas o de tal fecha. Y igualmente, yo creo que a veces siempre creemos que sancionando es la forma en que uno hace las cosas. Yo creo que hagamos a la inversa. En varios países ahora mismo escuchamos que por vacunar les van a dar una cerveza. ¿Por qué no conseguimos en la empresa lo que decía el señor secretario? Que quien se transporte en medios no motorizados tendrán derecho a una bebida, a una manzana, a un yogur. Si conseguimos de esa manera, para que podamos, a través de incentivos, más bien, conseguir una circulación de medios no motorizados. Incentivar campañas ahí, el ciclopaseo, no sé, en jornadas, eso los técnicos nos tendrán que decir, pero con la empresa privada que está dispuesta a apoyarnos a través de incentivos. Entonces, yo quisiera que en esas mesas de trabajo que la van a realizar, no sé si ahí sí por salud, sino desarrollo productivo y movilidad, podemos ir encontrando este tipo de estrategias para ir adelante. ¿Sí?
Si me permite, gracias, señor alcalde. En efecto, al momento hay algunos planes piloto ya aquí en Quito con el sector privado. Específicamente hay algunas farmacias que si usted presenta el carnet o el documento de vacunación con la primera dosis, le entregan vitaminas y algunos otros productos gratuitamente. Estaríamos dispuestos, por supuesto, a poder sentarnos con una mesa ampliada y comprometer el apoyo del sector productivo de cara, en efecto, y es lo que yo decía, generar una corresponsabilidad con base en incentivos, como usted bien menciona, y no con ese grado de temor y amenaza para los actores que no quieran recibir la vacunación. Acá la empresa privada está dispuesta y en ese sentido se podrá encontrar mecanismos para que puedan también a través de donaciones entregar algún tipo de producto a las personas que colaboran en estas iniciativas como es el plan de vacunación del gobierno nacional. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Y ahí, por ejemplo, en otra... también aprovechando, saliéndome un poco de lo que hablábamos de transporte exclusivamente, el señor secretario de Salud, dentro de sus estrategias, decía la necesidad de que podemos pedir a personas, familias de escasos recursos que se aíslen como una necesidad, como una estrategia para combatir el COVID, pero que tengan la necesidad de tener, la posibilidad de tener kits alimenticios. Que nos decía apoyo humanitario, decía el señor secretario, para las familias que tienen que aislarse. También quisiera, señora secretaria, que trabaje en eso para que podamos apoyar a la estrategia que tiene el señor secretario de Salud. Muy bien, vamos al primer punto que tiene que ver con la normativa correspondiente a la reducción de aforos en locales de atención público, al 50% en lugares cerrados y al 75% en lugares abiertos. La Secretaría de Salud tiene unos, no sé si podemos proyectar, unos índices un poquito más bajo que el sugerido por el COE nacional, pero en el caso de la Secretaría de Seguridad y en el caso de la Secretaría de Desarrollo, prácticamente hay una coincidencia del porcentaje de aforo, excepto en esta partecita que nos decía la señora secretaria de Desarrollo en cuanto tiene que ver con el tema de restaurantes y no sé si alojamiento, que sea 50% de espacios cerrados y 75% en espacios abiertos. El señor secretario de Salud, no, este es de Seguridad. Sí. Acá está. En cambio, la Secretaría de Salud nos decía reducción de aforos en locales de atención al público al 30% en lugares cerrados y 50% en lugares abiertos. Esa es la petición. La había tomado en cuenta. Me parece que, señor secretario, tomando en cuenta la situación económica que nos acaba de decir la secretaria de Desarrollo, y sin perjuicio de poder volverlo a revisar en función de los números que usted diariamente analiza, no sé si podemos coincidir en que podríamos mantener un 50% en lugares cerrados y un 75% en lugares abiertos. Señor alcalde, compañeros, compañeras, todos y todos, sí, efectivamente es una situación económica, productiva, sanitaria, humanitaria bien compleja, que creo que todos coincidimos en que nuestro principal objetivo es disminuir o eliminar las muertes prevenibles y trabajar sobre la disminución de la transmisión del virus, que como sabemos muta de una manera tan rápida y estas mutaciones cada vez se vuelven más contagiosas y estos contagios generan más muertes. Nosotros habíamos pensado justamente en estos valores porque estamos casi volviendo a niveles de pandemia, de inicios, en los cuales teníamos estos aforos y que nos permitían controlar la transmisión. ¿Cuál es el sentido del aforo? El sentido del aforo es garantizar el distanciamiento.
O sea, si un establecimiento comercial tiene X metros cuadrados y meto 50 personas, vamos a tener una distancia de 1 metro, pero si le pongo al 50%, voy a tener distancias de 2. Y si le pongo al 3, voy a tener distancias de 2,50. Es decir, esto es una visión un poco pragmática de por qué hacemos el aforo. Es decir, tratamos de mantener el distanciamiento por todas las condiciones que sabemos que el virus tiene. La alta transmisibilidad de la variante Delta está comprobada a nivel mundial, 60% más rápidamente transmitible que las otras variantes previas. Eso nos preocupa. Nos preocupa porque aún no sabemos claramente qué condiciones realmente a futuro o inmediatas tengamos de la variante Delta. Por un lado, y por otro, cuántas variantes más. De hecho, ya tenemos otra en Colombia y en otros países cercanos que están generando preocupación e interés científico para investigar qué sucede con estas variantes. Todo sacrificio hay que hacer, es decir, el sector comercial, el sector productivo ha hecho un fuerte sacrificio, está muy perjudicado. Vamos a tener que seguir haciendo sacrificios todos. Entonces, desde nuestro punto de vista, sí, efectivamente tenemos que precautelar la salud. Yo entiendo que esa salud también tiene que ver con el valor productivo, económico, pero, o sea, insistiríamos en esto. No, o sea, esta es una reunión de diálogo, de construcción. Los aforos, como dijo el señor alcalde, debe haber una lógica de por qué le subo al 50 o de por qué le subo o le bajo al 30, por qué los buses tienen que estar al 50 o por qué los 20 o 30, es decir, es más por el distanciamiento y la carga, en este caso, de aire, el volumen de aire que exista en el espacio en donde se encuentran las personas, que nos disminuya la transmisibilidad. No estamos, repito, muy seguros de cómo se comporta el virus. Todavía estamos iniciando esta segunda, que en este caso, de lo que hemos visto, el virus ha sido muy altamente transmitible. Entonces, sí nos preocupa esa situación, porque no tenemos mucha información de proyección de la variante Delta. Por eso pensábamos que el aforo debería ser reconsiderado, señor alcalde. Sin embargo, obviamente, este es un trabajo de construcción en el cual debemos ponernos de acuerdo y, obviamente, tomar decisiones al respecto. Yo creo que este Código Metropolitano no puede reunirse cada 3 meses, no puede reunirse cada periodos muy largos. El virus, como nos acaba de decir el señor secretario, es mutante. Una de las estrategias en las cuales vamos a incidir es la vacunación. Nos ha dicho usted que esta es una prioridad para conseguir justamente reducción y conseguir esa inmunidad de rebaño. Yo les propondría que aceptemos este punto con posibilidad de revisarlo en 15 días. Le pediría que se convoque en 15 días, porque además tenemos que conocer toda la estrategia que nos acaba de decir el señor secretario y en función de eso tomar decisiones con respecto a este tema. Aceptar la tabla que nos ha señalado la señora secretaria de Salud, de Seguridad, con respecto al porcentaje referido en función de la actividad económica, en la cual está de acuerdo la secretaria de Productividad. Y quedaría solamente un punto del tema de restaurantes, que sería en restaurantes 50% al interior y 75%, nos dice la secretaria, en espacios cerrados. No sé si podemos mantener 50-70 para mantener una... Señor alcalde, aquí es importante mencionar que en algunas actividades económicas, exceptuando restaurantes, pese a que nosotros apliquemos el aforo del 100%, la contracción de la demanda es tal al momento que no van a lograr llenar esa capacidad del 100%. El caso de restaurantes, por supuesto, es distinto. ¿Cómo estamos actuando ahí? Yo hacía mucho énfasis en el tema de los restaurantes formales que están regidos, controlados por Quito Turismo. Y si es que existen incumplimientos en este tipo de establecimientos, por supuesto la autoridad de control tendrá que entrar a sancionar. No podemos tampoco, y lo digo de esta manera ya muy coloquial, no podemos socapar incumplimientos que generan desorden
aglomeraciones en algunos casos. Sin embargo, es importante señalar, hay un grupo amplio de establecimientos de alimentos y bebidas que no son regidos por Quito Turismo, sino por la Intendencia, porque no cumplen con estándares mínimos de calidad. Y en ese sentido, este tipo de establecimientos, muy probablemente, nuevamente, en el caso de control, tendrá que focalizar sus actividades, su gestión, en torno a los establecimientos que no son regidos por Quito Turismo. Ahora bien, lo que usted mencionaba del 75 o el 70%, esta diferencia de 5 puntos porcentuales definitivamente no es mandatoria, y acá y usted nos consultaba hace un momento cómo se toma esta base de por qué el 50, el 60 o el 70, porque se vuelve a veces algo subjetivo. A manera de antecedente, veo importante indicar a ustedes que los aforos que se han tomado en cuenta para las actividades económicas, al menos en el periodo último trimestre del 2020 y en lo que vamos del 2021, han tomado como punto referencial los aforos que fueron determinados por el COE Nacional con base en diferentes estudios al inicio de la pandemia y a lo largo del comportamiento de la misma a partir de marzo del año 2020. Entonces, hay una base de estudio por qué se han determinado estos porcentajes y que sobre los cuales ha trabajado en este caso la mesa del eje productivo. Yo no vería mayor inconveniente, a fin también de buscar un consenso en esta mesa de diálogo, señor alcalde, si en el caso de restaurantes formales que están regidos por Quito Turismo, podemos manejar el aforo del 70%, igual dejo abierto a las consideraciones de las autoridades. Con lo cual, en primer punto, haríamos una división, aumentaríamos una casilla más para hablar de restaurantes formales que están dentro de Quito Turismo. O sea, unos son los restaurantes que están regidos por Quito y otros son los otros restaurantes. ¿Sería lo correcto? Ahora yo veo que va a ser complejo si generamos una distribución, una diferenciación en la tabla. Esto hemos intentado hacer con otras actividades, como es el caso de eventos. Los eventos tienen un corte muy distinto si son de orden académico o a nivel de congresos especializados, se me ocurre, de medicina. Mientras que si hablamos de un evento de tipo social, de una boda, por ejemplo, hemos alcanzado ahí ese tipo de diferenciación. Sin embargo, no recomiendo, señor alcalde, que se ponga en el cuadro que estamos presentando establecimientos formales y no formales. No va a ser fácil el momento del control, si bien se puede generar la revisión en la base de datos de Quito Turismo. Considero que el esfuerzo que tenemos como municipalidad que realizar es ayudar justamente a los establecimientos informales para que puedan dar ese salto a la formalidad. Ok, estamos de acuerdo. Entonces, no hagamos esa distinción para que no provoquemos ningún tipo de problema. Pero debo entender, y viene la segunda parte, que debemos respetar este aforo. Yo voy a un restaurante, el 50% adentro, en lugar cerrado, en espacio cerrado, y si tiene indudablemente zonas abiertas, en esas zonas abiertas 75%. No entro, que quede claro, que no es que yo adentro tengo 75%, sino 50%, y si es que tiene estas partes exteriores, 75%. Sí, es correcto, señor alcalde, y también pongo en conocimiento de las autoridades, en el caso de los actores relacionados con alimentos y bebidas, han sugerido que en mesas de trabajo se pueda revisar la posibilidad de trabajar no necesariamente ya con un aforo, sino midiendo el distanciamiento de los 2 metros. Es la autoridad de control también decisiva en más adelante en otro espacio me refiero, poder referir si es viable que se pueda generar esta medición del distanciamiento de 2 metros. Hay establecimientos que si bien ahora están respetando los aforos, no necesariamente el distanciamiento se cumple. Entonces, no es el momento acá para poderlo discutir, sin duda tendremos que hacer un espacio más amplio para poder tratar ese tema, pero ya ha sido una propuesta del propio gremio de restaurantes el que se pueda revisar la actividad, la gestión de la línea de alimentos y bebidas, no con base en aforos, sino con base en el distanciamiento. Pero estamos de acuerdo, 50 en lugares cerrados y 75 para áreas abiertas, señor alcalde. Ok, muchas gracias. Señora Secretaria de Seguridad. Sí, a mí me corresponde, con el respeto que merecen todos, mantenerme en que la resolución debería salir en el margen de que los restaurantes tengan un 50% de aforo, solamente así. No hacer una distinción adentro o afuera, porque
para la autoridad de control, para la Agencia Metropolitana de Control, es bien complicado hacer una verificación y generalmente cuando ya se les dice que el 75% se va a permitir afuera, tenga la seguridad que el 100% va a tener un 75% y va a hacer lo posible para tener espacios en el exterior y justificar eso. Entonces, creo Correcto. que debería quedar en el 50% para restaurantes, mi sugerencia. Hay restaurantes que tienen todas sus mesas en parte externa. Eso se constituye como una parte propia en la actividad económica interna de un restaurante, porque así se da el uso de suelo, el ALUAE sale como el restaurante y se establece, luego de la inspección que hace bomberos, cómo consta todo el espacio del restaurante. Ahí dice actividad económica de venta de bebidas y comida. Ya, ok, entonces mantenemos en ese, señor comandante del Cuerpo de Bomberos. Señor alcalde, buenas noches, autoridades, buenas noches. En este punto yo sí quiero coincidir con la señora secretaria de Seguridad, porque si bien es cierto, hay actividades que están reguladas por Quito Turismo, pero hay que manejarlo desde el punto de las actividades económicas y la regulación tiene que ser destinada y dirigida a la generalidad. No podemos particularizar en ese punto. Y por otro lado, efectivamente, los informes de inspección de viabilidad para que se pueda ejercer la actividad están determinadas por la superficie útil. Entonces, nuestra recomendación igual como Cuerpo de Bomberos para facilitar incluso las actividades de control de las diferentes instituciones sería que se regule con un solo porcentaje de aforo. Y lo otro, para determinar la posibilidad de que exista, ya no hablar de aforo, sino del distanciamiento de 1.5 o 2 metros, habría que analizarlo técnicamente. Nosotros como bomberos podríamos trabajar porque ya no viene dado. Habría que utilizar otro sistema de cálculos y otro sistema de tablas que variaría en cada actividad económica, que nuevamente podría recaer en un problema de las actividades de control. Hasta ahí mi intervención, señor alcalde. Entonces, bajo esa perspectiva, en la mesa de trabajo también debería incorporarse al Cuerpo de Bomberos. Hay esta propuesta de que se permita a los restaurantes sacar el mobiliario al exterior. Entiendo que hubo un programa inicial, no sé quién lo llevó adelante, pero ahí lo que ocurre es que era un plan piloto porque había que pagar algún valor por justamente el uso de ese espacio. Señor alcalde, esta fue una iniciativa que trabajamos con la empresa privada. Uno de los actores que nos apoyó fue Cervecería Nacional. No implicaba ningún costo para el empresario. La entrega que hacía Cervecería Nacional correspondía a mobiliario, es decir, mesas, sillas, parasoles, como tenemos en la Plaza de la Independencia, jardineras, más un componente de capacitación y asistencia técnica provisto por Quito Turismo. Nos quedó pendiente un componente de digitalización para que los menús de los restaurantes puedan ser digitalizados con un código QR. Si bien fue un piloto que se lo trabajó en la Plaza de la Independencia y en algunas zonas también del casco colonial, adicionalmente en la República de El Salvador hay unas iniciativas. Es un programa que usted deberá estudiarlo, señor alcalde, para que se pueda, yo recomiendo que se pueda replicar en varios sectores del distrito metropolitano. Entonces, está en curso y hay el pleno apoyo de la empresa que había mencionado para continuar apoyando esta iniciativa que no tiene ningún costo para el sector productivo. El general tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes con todos. Me presento, soy el general Alain Luna, comandante de la zona 9, Distrito Metropolitano de Quito. Primero, gracias por su gentil invitación. He atendido todo lo que han manifestado. Entiendo la preocupación de generar productividad, de generar turismo y todo lo que se ha manifestado. Pero no olvidemos que todavía los controles, tal como están, son difíciles de realizarlos. Peor si hacemos algún tipo de discriminación, como lo manifestaba el señor comandante de bomberos y la señora secretaria. Luego, con todo respeto para la doctora, para la ingeniera aquí presente, si es que nos financia Cervecería Nacional, no es para que tomemos agua, es para que consumamos cerveza. Y eso genera una reacción no solo en el tema de un problema de pandemia en pleno en curso, sino también en problemas de inseguridad en un momento en el que precisamente las circunstancias no son de las mejores. Alguna vez comandé Esmeraldas y la gente de Cervecería Nacional vino a quejarse donde mí diciendo que ¿qué tengo contra la cervecería que no les permito vender? No es que no se les permite vender, sino que necesitamos ciertos tipos de controles y regulaciones.
que no son netamente policiales, son de todos nosotros. Y mientras no estemos todavía en una posición sólida de control, y si no, esperemos unos 10 o 15 días, como usted bien lo manifiesta, la propuesta es que mantengamos el aforo del 50. Y sí ha funcionado plenamente, en eso sí tengo que reconocer la gran proyección que ha tenido Quito Turismo en Plaza Grande y en la Plaza de San Francisco. Pero es otro tipo de escenario al que vamos a tener en otros lugares como República del Salvador, como el sector de Iñaquito. Entonces, pienso que de pronto como plan piloto está bien que continuemos, pero mantengamos todavía sin ampliar a otras zonas, señor alcalde, en mi humilde opinión. Muchas gracias, señor general. Yo lo que pediría, señora secretaria, es que más bien usted nos presente este proyecto, cómo se lo haría, para efecto de que podamos tomar una decisión. Vamos a volver a revisar en 15 días, las mesas de trabajo tienen que funcionar y presentarnos todas estas propuestas debidamente sustentadas. No se olvide que aquí tenemos que tener siempre presente la posición de la Secretaría de Salud, es el eje fundamental, y como está escuchando, se puede invitar a esa mesa de trabajo a la Policía Nacional para que en conjunto vayamos creativamente encontrando estas soluciones para que podamos ir reactivando. Por en principio, nos quedaríamos en la forma de 50-70, es decir, en la tabla proporcionada por la Secretaría de Seguridad. Y únicamente nos queda un último punto que nos decía la señora secretaria con los eventos de 220 colegios que quieren sus estudiantes hacer de manera presencial las fiestas de graduación. Entiendo de lo que nos decía que hay 40 con autorización ya de la Secretaría de Salud. Es decir, esos 40 podrían hacerlo y los 180 no. No, no con autorización, alcalde, perdón. Están en revisión de la Secretaría de Salud. Lo que es de conocimiento público no se ha podido hacer esas revisiones, pero el restante ni siquiera presentó una solicitud para autorización de la Secretaría de Salud y ya se van a realizar. Son las graduaciones en los colegios, en los colegios, sí. Pregunto, ¿hay colegios privados? Señor secretario. Señor alcalde, compañeros, compañeras, sí, efectivamente, cuando asumí la Secretaría de Salud, ya hice la revisión de los trámites que habían estado pendientes y de los procesos de revisión de los protocolos para realización de eventos de graduación de colegios, tanto fiscales particulares y municipales. Hay una normativa al respecto que se está aplicando, en el cual deben tener los asistentes un número máximo dependiendo del aforo y además tener pruebas o certificación de vacunación. Esos ya han sido revisados, estamos dando cumplimiento en este caso a los trámites, los que tienen y se ajustan a la normativa están siendo aprobados y los que no, los que estamos haciendo, dando las sugerencias de cuáles son los trámites que deben o los procedimientos del protocolo que deben ser revisados para que nuevamente sean ingresados a la Secretaría de Salud y poder dar trámite a estas actividades que también están siendo altamente solicitadas en estos días. Muy bien. Entonces, existiendo una normativa, lo que tenemos que hacer es aplicar la normativa, señor secretario, lo que corresponde. Creo que están evacuados todos los puntos que habían señalado los distintos señores secretarios y por tanto ya podemos tomar una resolución. También este punto, en el sentido de que se aprueba la tabla que ha presentado la Secretaría de Seguridad y que va en consonancia por lo pedido por el COE Nacional con los distintos segmentos que están establecidos en la Secretaría de Seguridad. Señora secretaria. Alcalde, nada más poder poner al final un párrafo que indique que se podrá ir evaluando estos aforos a medida que vaya avanzando el proceso de vacunación en el Distrito Metropolitano de Quito, porque seguramente eso será positivo para ver si es que se amplía o no estos aforos. Incorporamos, señor secretario de Salud. Señor alcalde, tal vez a lo que dice la señora secretaria de Seguridad, creo que no debemos enfocarnos solo en la vacunación, sino también al comportamiento de la epidemia y sus diferentes medidas. La vacunación y los diferentes testeo que también debemos hacer concomitantemente para medir cuál es el impacto real de la vacunación frente al comportamiento del virus. Entonces, muy bien, entonces acogemos que se hará esa evaluación en función de los parámetros que acaba de decir el señor secretario de Salud, que son mucho más amplios.
¿Algún punto que quede pendiente respecto de esta temática que está en el orden del día? Muy bien, señores, pues pasemos al segundo punto del orden del día, por favor. Está en la resolución. Señor alcalde, prácticamente ya hemos llevado todos los puntos del orden del día según la presentación de la Secretaría de Salud y la presentación de la Secretaría de Seguridad. A ver, vamos con el punto 2, por favor, porque no creo que estemos... Ya, el sí. 3 me queda pendiente. ¿Cuál es el 2? Ya, sí. Claro, el primero era salud, el segundo movilidad y el tercero resolución respecto a la... No. Ahí están los puntos, señor alcalde. El segundo. El segundo punto consistía en el conocimiento y resolución de los informes y resultados de la situación sanitaria en el Distrito Metropolitano de Quito a la fecha por parte de la Secretaría de Salud y recomendaciones ante la confirmación del Ministerio de Salud Pública de la existencia de portadores de la variante Delta del virus SARS-CoV-2. Bien, sobre eso también tenemos que emitir una resolución porque dice conocimiento y resolución de los informes y resultados de la situación económica por parte de la Secretaría de la Salud. Entonces, obviamente, lo que yo me permitiría someter al COE es que damos por conocido el informe, damos por conocido ese informe de la Secretaría de Salud. Esa sería la resolución que tenemos con respecto al punto 2, para que no nos quede pendiente. De acuerdo, señor alcalde. Y vamos al punto 3. El punto 3 es el conocimiento y resolución de los informes sobre los operativos realizados en el Distrito Metropolitano de Quito respecto a la situación sanitaria por parte de la Secretaría de Seguridad. Es lo mismo, pero ahí hay una de los operativos realizados en el distrito. Creo que esta no fue, quisiéramos que se aclare, no es de los operativos, fue un informe de la situación. Sí, fue un informe general de la situación de la seguridad ciudadana con las variables de la influencia de la pandemia de COVID-2019 en el Distrito Metropolitano de Quito. Esa fue la Lo presentación. que diríamos es que damos por conocido, pero se aclara que en este punto se trató lo que acaba de decir la señora secretaria de Seguridad. Quisiera solicitarle tanto al secretario de Movilidad cuanto a la secretaria de Productividad que la exposición que hicieron en forma verbal nos hicieran llegar por escrito para que formemos parte del expediente del COE Metropolitano y luego disponer al director que toda la información, y si es posible, lo que se ha tratado aquí, que está grabado, se publique en las redes oficiales del municipio para que todas las intervenciones que se hagan aquí sean de manera transparentes y de conocimiento del público en general, junto con los informes escritos que han presentado cada una de las autoridades. Al haber adoptado el orden del día, sírvase tomar nota que declaro clausurado el COE Metropolitano de esta fecha y en 15 días aproximadamente que tengan ustedes pendientes, trataremos los distintos informes, recomendaciones fundamentalmente de la Secretaría de Movilidad sobre el tema de cuál va a ser el programa que vamos a utilizar en la circulación en estos programas, junto a recomendaciones que en mesas de trabajo hayan trabajado, tanto la Secretaría de Salud, que lo toma por una parte, y la Secretaría de Desarrollo Productivo, con relación a los otros temas que hemos discutido esta tarde. Les agradezco mucho por su atención, gracias por el nivel de discusión y que tengan un buen fin de semana. A las 19 horas se da por concluida la sesión del Comité de Operaciones de Emergencias número 98.